sean todos muy bienvenidos a esta cuarta ya clase magistral de un total de 8, a la que hemos denominado Somos Uno, una iniciativa creada y desarrollada, por supuesto, por SOMPRO Chile. En esta oportunidad seré nuevamente su anfitrión. Mi nombre es Mario Astudillo y los saludo desde San Javier, Valle del Maule. Estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido a nuestras clases magistrales, en donde todos los martes nos juntamos a crear comunidad. La idea, como siempre lo decimos, es perfeccionarnos, capacitarnos, conocernos esta vez online, para así una vez desconfinados podamos fortalecidos lograr una reinserción en nuestra industria. En esta ocasión quisiera saludar de manera muy especial a nuestros compañeros de curso ya, que están en el extranjero, de Perú, de Colombia. Por ahí vi a una compañera de curso de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, bueno, de diferentes partes. Los invitamos a que nos escriban en el chat de dónde están conectados, un poco para saber y poder ampliar el círculo. La canción que escuchábamos al inicio, los que preguntan, es del artista Horacio Guaraní y se lleva por nombre El Vino Lleva. Fue elegida, como es tradición, por nuestro invitado el día de hoy. Para los que hoy es su primera clase, les comento que esta iniciativa nace de un grupo de 3 sommeliers, miembros de SOMPRO Chile, Juan Pablo Giraldo, Humberto Lacruz, y quien les habla, Mario Astudillo. Nosotros decidimos abrir este espacio educativo, democrático, con la finalidad de juntarnos y mirarnos, reconocernos en estos tiempos tan complejos para nuestro rubro. Desde SOMPRO Chile consideramos que la asociatividad es clave en estos tiempos, por lo cual agradecemos desde ya a nuestros patrocinadores en la difusión y promoción de las actividades, la Asociación Nacional de Sommeliers de Chile, Vigno, la Asociación de Mujeres del Vino y, por supuesto, Vinocular Corporación Cultural. El día de hoy tengo el privilegio que me acompañe una colega colchagüina, de tomo y lomo, por supuesto. Quiero presentar a mi amiga y colega Cristina Álvarez, miembro de SOMPRO Chile, quien será el apoyo del día de hoy. Hola Cristi, ¿cómo estás? ¿Qué tal Colchagua por estos días? Sí, hola Mario y hola a todos, colegas y amigos del vino. Tal como decía Mario, yo soy Cristina Álvarez y los quiero saludar sentidamente desde mi querida tierra Colchagua, precisamente desde su puerta de entrada de mi ciudad natal, que es San Fernando. Y bueno, para quienes no me conocen mucho, yo soy periodista y buscando un mejor pasar laboral. Ustedes saben, soy periodista en regiones, que llegué al mundo del vino, precisamente a este valle tan reconocido en el mundo, pero yo, como muchos chilenos, nos pasaba yo creo que hasta ahora, y siendo de aquí mismo, no conocía nada de él, sabía más que de blancos y tintos. Así es que el vino me hizo un guiño, me cerró el ojo, digo yo, y en 2014 fue que entré a la Escuela de Sommeliers de Chile, egresando al año siguiente. Y fue justamente en esos menesteres que conocí, a través de varias de sus publicaciones y manifiestos importantísimos, a nuestro querido invitado de hoy, que tengo el honor de acompañar en este encuentro. Y más tarde, en mi labor reporteril, tuve el privilegio de poder entrevistarlo. También comentarles que combino la profesión profesión del trabajo alrededor del vino con mi pequeña empresa de comunicaciones, prestando servicios a marcas como la Ruta del Vino Curicó, Miguel Torres Chile y otras, y la sommelería, que no la dejo de lado, y es junto a mi querida Pilar Rodríguez, entre otras marcas importantes, donde colaboro periódicamente en Colchagua, en su Food and Wine Studio, donde me conecto con el servicio de vino igual que usted. Y bueno, no me quiero alargar más, yo quisiera en este momento comentarles que me corresponde darle algunas indicaciones para que vivamos este súper encuentro de la mejor manera posible, sobre todo en términos técnicos. Comentarles que vamos a estar con nuestros micrófonos apagados en todo el transcurso, desde su ingreso hasta que termine la clase magistral que hoy tenemos el honor de participar. La invitación es a que activen sus cámaras, porque esta es la idea de conocernos, de vernos entre todos. La idea es que nos transmitan sus preguntas a través del chat disponible, que ustedes ven a un costado de la pantalla, y que trataremos de
de responder en su mayoría al final de la presentación de nuestro invitado de hoy. También les quiero pedir que en caso de cualquier cosa, problema que tengan, algún problema técnico con su video, con su audio, nos los indiquen ciertamente a través del mismo chat. Y recordarles que esta charla va a tener un tiempo estimado de 1 hora 15 minutos y ahí podemos alargarnos un poquito más con las preguntas. Y nada más que finalmente decir que bienvenidas son sus menciones en historia, todas las publicaciones que quieran hacer en Instagram, en Facebook, y no olviden etiquetar a @somprochile_m y usar el hashtag #SomosUno y también con doble M. Así que, Marito, te doy el pase y muchísimas gracias, un honor de estar hoy día junto a ti y a todos ustedes que nos acompañan hoy día. Muchas gracias, Cristi, por esa presentación desde Colchagua, por supuesto. Y bien. Chuta, un poco largo. No, perfecto. Bien, bueno, con todo esto dicho, hoy no queda nada más que presentarles, por supuesto, a nuestro invitado. Tenemos el privilegio de estar con uno de los académicos más importantes de Chile en el ámbito de patrimonio histórico y vitivinícola. Me remitiré a contarles una parte de su trayectoria. Nuestro invitado es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo, doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile. Se desempeñó como académico en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad de Talca. Actualmente es profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. En su vasta carrera profesional se ha dedicado al estudio de la historia de las relaciones internacionales, la historia económica de América Latina. Y en el año 2001 empezó a trabajar en los temas de la vid y el vino. Desde ese momento ha sido autor y coautor de casi una veintena de libros, entre los que destacan El vino del inmigrante, en el año 2003, La mujer y el vino, en el año 2008, El ferrocarril trasandino, en el año 2013, Vinos de capa y espada, en el año 2013, El pisco nació en Chile, en el año 2016, Guerra del Pacífico, la batalla del pisco, en el 2019, y su último libro, La vid y el vino en Chile y Argentina, en el año 2019, entre otros. Además, ha publicado un gran número de artículos académicos en diversas revistas científicas a nivel nacional como internacional y colaborado en trabajos de tesis, doctorados y magíster. Actualmente, además, es director ejecutivo de RIVAR, Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad. Sin duda, su trayectoria es extensa y, por supuesto, un legado impresionante. Le damos entonces la bienvenida a nuestro querido profesor Pablo Lacoste. Muchas gracias, profesor, por estar aquí y darse el tiempo de compartir con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Mario. Es muy emocionante para nosotros estar en este momento, porque esto le da sentido a la universidad. A veces la universidad es como una torre de marfil que está completamente aislada de su comunidad, y gracias al esfuerzo de ustedes, la iniciativa, la creatividad, ustedes han hecho como una especie de alunizaje en esa torre de marfil, le han hecho una brecha y ahora podemos encontrarnos y comunicarnos. Así que les agradezco la valentía, la iniciativa y la tenacidad para poder organizar esta reunión, ¿verdad? Bueno, la canción de Horacio Guaraní, yo les pido que se la imaginen en una viña donde los viticultores, después de un día de trabajo, cansados, se sacuden un poco la tierra y van, hacen un fogón, y llega Horacio Guaraní y empieza a cantar esta canción. Imagínense que empiezan a llegar más viticultores, más trabajadores, gente con las manos callosas por todo ese esfuerzo físico de tener las herramientas de labranza, que se empiezan a reunir en silencio, en un silencio casi como de sacrílego, nadie quiere decir una palabra para interrumpir, y esos viticultores se le empiezan a caer las lágrimas, porque este artista les dedica, con su capacidad de conectarse con el universo, una obra de arte que realza el sentido de esos viticultores. Esta escena de esos hombres duros llorando es real, no me la estoy inventando. Con esa canción y con Horacio Guaraní presente.
Entonces, lo que yo les pido es que cuando hablemos de patrimonio del vino, tengamos esa escena en mente, de esas personas que cuidan la planta del 1 de enero al 31 de diciembre todos los años. Le dan el agua para que pueda beber, le dan los nutrientes, la cuidan, que no tenga exceso de sol, que no tenga exceso de granizo, helada, la tienen que cuidar. Esas personas son las que nos permiten a nosotros hacer lo que nos gusta, que es trabajar en el mundo de la vid, del vino, la cultura del vino, la somelería y toda esta actividad en la cual nosotros estamos dedicados. Pero ahí está la base, y ahí está el arte honrando y poniendo en valor a los verdaderos protagonistas. Vamos, ¿se ve la imagen? Se ve perfecto, profesor. Bien. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, es muy importante tener en cuenta que el patrimonio es lo que se construye desde abajo hacia arriba. No es lo que se impone de arriba hacia abajo. No es la campaña de marketing que un creativo inventó entre 4 paredes para poder incrementar unas ventas en determinado momento. No, nada que ver. El patrimonio ancestral viene de abajo, se construye desde la base social. Y el mundo de a poco comenzó a darse cuenta de la importancia del patrimonio ancestral y surgió el concepto de economía naranja. La economía naranja es la rama de la ciencia económica que estudia el desarrollo de la actividad productiva con la puesta en valor del patrimonio ancestral. Dentro de América Latina, los economistas del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, han coincidido en destacar que la economía naranja es una de las ramas que tiene mayor posibilidad de desarrollo de los territorios. ¿Cómo? Poniendo en valor su patrimonio ancestral. Entonces, nosotros tenemos que entender la diferencia entre la vitivinicultura comercial e industrial y la vitivinicultura patrimonial. Por lo general, la vitivinicultura comercial e industrial está vinculada a los grandes capitales, son grandes empresas muy concentradas. En cambio, en el plano patrimonial, los protagonistas están más cerca del mundo de los campesinos. En el campo de los protagonistas, los vinos comerciales e industriales son controlados por grandes consorcios concentrados oligopólicos. En el caso de Chile, ustedes saben que hay 3 grandes marcas que controlan el 90% del mercado nacional. ¿Cómo, profe? Va de nuevo. 3 grandes marcas. ¿Cuáles, profe? Concha y Toro, Santa Rita y CCU. ¿Qué controlan? El 90% del mercado nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 10 botellas de vino que se venden en Chile, 9 son de estas 3 grandes empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las demás se tienen que pelear para vender la única botella que queda. Entonces, esto es tremendamente importante, ¿no? Y en el caso de la vitivinicultura patrimonial, ¿cuáles son los protagonistas? Bueno, son decenas de miles de pequeños viticultores. Esa es una gran diferencia. Bueno, ¿cuáles son los productos? Bueno, en el campo de los vinos comerciales e industriales son grandes marcas, y en el campo de los vinos patrimoniales son productos construidos por estas comunidades de campesinos y viticultores, como por ejemplo el asoleado, el pajarete, el pipeño, el chacolí, o cuando se prepara un terremoto. Fíjense que hay una coincidencia, ¿no? Como los jóvenes han estado levantando el terremoto como una bandera, todas las fiestas del 18,
cuando se reúnen en su fiesta, que es una forma de plantar cara al oligopolio de las grandes marcas, ¿no? Porque el terremoto es compipeño, y esto coincide con la época que estamos viendo, con lo que hemos vivido el domingo pasado, con esta demanda de hacer una nueva constitución, ¿verdad? Entonces hay todo un movimiento cultural que va en esta dirección. Bueno, ¿cuál es el objetivo de estas grandes empresas comerciales? Obviamente el lucro, y de los vinos patrimoniales, el objetivo principal es fortalecer la trama social. O sea, si hay una gran empresa comercial dedicada al vino y resulta que empieza a dar pérdida, que no es negocio, ¿qué es lo que hacen si no pueden generar lucro? Bueno, cierran, venden y se van a otra cosa. Y el gerente renuncia y deja de trabajar en el vino y se pasa a trabajar en la industria financiera, en el retail, en la industria de la gran minería. Bueno, van cambiando, porque esto es simplemente oferta y demanda, y dónde está la mayor rentabilidad, allí invierto. En cambio, en el caso de los vinos patrimoniales, el objetivo no depende del lucro. Por eso muchas veces una viña de un campesino va a seguir siendo viña, aunque por varios años no sea rentable. ¿Por qué? Porque para el campesino es mucho más que tener una ventaja financiera. Es su identidad, es su tierra, es el orgullo de llegar con sus vinos a la fiesta de su comunidad para celebrar juntos el 18. Es el lugar que él ocupa en esa comunidad, cuando van a venir los familiares que van a cruzar el país para celebrar con él esa fiesta, las fiestas de fin de año, las fiestas, ¿no es cierto?, de las Pascuas, los cumpleaños. Él tiene que llegar con sus vinos, porque el vino construye su trama social. Bien, ¿cómo son los paisajes de las viñas comerciales e industriales? Bueno, son grandes paños de monocultivo. En cambio, las viñas patrimoniales tienen que ver con la pequeña propiedad pluriactiva. ¿Y qué quiere decir esto? El concepto de pluriactividad es lo opuesto al monocultivo. Entonces yo tengo en un predio que hay una parte que se dedica a cultivar las plantas de la vid, pero al lado hay una huerta frutal, después también tengo hortalizas y verduras, tengo algunos animales, voy a abonar la tierra con estiércol de oveja, oveja que también me sirve para hacer el queso de chanco con sal de cahuil. Entonces, este concepto de pluriactividad, que remite a la forma tradicional de producción, es mucho más amigable ambientalmente. ¿Por qué? Porque el monocultivo me genera la concentración de una sola especie en grandes cantidades, y eso la hace muy vulnerable a las enfermedades. Al tener más plagas, al tener más malezas, tengo que poner más agroquímico. Entonces entramos en toda esa ronda de mayor contaminación, de mayor impacto ambiental. En cambio, las viñas patrimoniales tienen un sistema de mayor equilibrio, donde unas plantas cuidan a las otras, ¿no? Donde el olor fuerte de la albahaca protege a la planta del tomate de la llegada de algunas plagas. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es la forma de conducción? Las viñas industriales suelen tener el sistema de conducción en espaldera. En cambio, las viñas patrimoniales, el sistema de conducción es en cabeza. ¿Cuáles son las variedades? Bueno, las viñas industriales usan las variedades francesas. En cambio, las viñas patrimoniales han mantenido durante 500 años el amor por las variedades hispano-criollas, uva país, moscatel de Alejandría y torontel principalmente. Este es un poco un plano de introducción general. ¿Qué son los vinos patrimoniales? ¿Qué es el patrimonio? Vamos a ir avanzando. Entonces, el patrimonio está construido por la comunidad, es un proceso colectivo, se construye de abajo hacia arriba,
y participan todos, los pueblos indígenas, los colonizadores españoles, la sociedad mestiza. Bueno, la base cultural indígena. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta esto, porque nosotros hemos sido educados en una cultura de supremacía blanca, donde se presentaba al indígena como un indio, un salvaje, un bruto, alcohólico, violento. La suma de todos los males se les atribuía a los indígenas. Y en realidad, si nosotros miramos detenidamente los documentos, vemos que ellos nos han entregado un legado muy valioso. El legado de la cultura del agua, de la cultura del riego, de la cultura del agro. O sea, ellos cultivaban. ¿Por qué viene Pedro de Valdivia a Chile? Porque Chile era el lugar donde el Imperio Inca tenía cultivos importantes, sobre todo de ají, los ajiares. Y hay un ají que se llama Chile, y por eso para los incas estas provincias eran Chile, eran la provincia donde se cultivaban los ajíes. Entonces, los incas introdujeron la sabiduría de sus grandes ingenieros hidráulicos y ayudaron a los picunches de la actual región de O'Higgins, a los diaguitas de la actual región de Coquimbo, a los huarpes de la provincia de Cuyo, y entre ellos fueron armando sistemas de agua, de riego y de agricultura. Esto hay que tenerlo siempre muy presente, porque lo invisibilizó el lenguaje de supremacía blanca de la industria y nos ha llevado a despreciar a los pueblos indígenas, y eso genera dolor, genera frustración, genera sensación de ninguneo, y muchos de los problemas que tenemos hoy en el país derivan justamente de la construcción de ese relato de supremacía blanca y de ninguneo de los pueblos de la tierra. Miren, se lo voy a hacer muy corto. Ustedes saben que en La Serena llueven no más de 100 milímetros al año, que es insuficiente para cualquier producción agrícola o ganadera. De no ser por los incas y los diaguitas y la construcción de los canales de riego que ellos establecieron, Pedro de Valdivia hubiera pasado de largo y jamás hubiera fundado La Serena, porque ahí no se puede hacer nada si no tenés riego. Sería un pedazo más del desierto de Atacama. No existiría ni La Serena, ni Copiapó, ni el Valle del Limarino. Todo eso hubiera quedado como un territorio despoblado durante todo el periodo colonial. Entonces, estas son cosas importantes a tener en cuenta. Bueno, y dentro del legado agrícola indígena, nosotros tenemos el desarrollo de cultivos como la quinoa, el maíz, la papa, el tomate, el ají, el poroto, que los europeos no tenían y que sí se desarrollaron acá antes de la llegada de los españoles. Los españoles van a traer nuevas plantas como la vid, el trigo, el olivo, los frutales y el ganado, las especies que se manejan actualmente, oveja, chancho, cabra, vacas y caballos. Todo eso es introducido por los españoles. Pero de este encuentro de españoles e indígenas surge esta tradición campesina mestiza, que es la base que luego va a desarrollar el patrimonio vitivinícola. Entonces acá tenemos un punto de encuentro. Otro elemento vinculado a este patrimonio subyacente tiene que ver con la arquitectura en tierra cruda. Entonces, esto también es una tradición tetracontinental con aportes del mundo árabe, el mundo indígena, el desarrollo hispano-criollo. Esto es algo realmente importante, donde han aportado la sabiduría de los pueblos de Asia, de África, de Europa y de América. Y el patrimonio arquitectónico, el desarrollo de la arquitectura en tierra cruda, con elementos de confort térmico, microclima, calidad de vida, menor impacto
ambiental. Todo esto va a formar parte de los paisajes de los vinos patrimoniales. Los arrieros. Entonces los arrieros son los grandes domadores de montañas, porque estos campesinos producían vinos y alimentos, pero había que venderlos, y aparecen entonces los arrieros, que son los que hacen viajes de alto riesgo para vender estos productos y para ir enlazando las comunidades. Entonces, aparece entonces el banquete de la Patria Nueva, donde estos elementos se van a ir conjugando. Ustedes saben que el 12 de febrero de 1817 se produjo la batalla de Chacabuco, y 4 días después va a comenzar la continuidad histórica del Estado de Chile hasta hoy. Ese fue un día muy solemne, un día decisivo. Y ahí ustedes saben que el poder tiene que construir escenarios de teatralización y comunicación simbólica muy importante. Entonces Bernardo O'Higgins dijo, bueno, yo en este día que es único para la historia de mi patria, yo tengo que poner en vitrina los elementos importantes. Entonces ahí es donde se exhibió a los ojos del mundo el vino asoleado, el chacolí, el queso de chanco, el jamón de Chiloé, que era una manera de explicar cómo se construye el poder de abajo hacia arriba, y que fundar un país nuevo implicaba apoyarse en estos elementos culturales. Y de ahí vamos evolucionando hacia el mundo de las chinganas, como el mundo del vino abre camino a la fiesta junto con la música, con la danza, cómo botijas y tinajas y parrones van formando esta escenografía de la celebración. Las chinganas y la fonda, las fiestas sirven para celebrar los 18. ¿Y por qué? ¿Para qué sirve celebrar el 18? Para construir la patria. Porque imagínense ustedes, pónganse en los zapatos de Bernardo O'Higgins, de Carrera, de Manuel Rodríguez. ¿Cómo construir una patria en un país de 500.000 habitantes acostumbrados durante 300 años al rey? Entonces, hay que hacer un cambio cultural rápido para que la gente entienda que ahora somos una república, que ahora tenemos un gobierno legítimo, apoyado en la soberanía popular. Claro, pero la gente piensa en el rey. Es muy difícil el cambio. A ver, si nosotros revisamos los textos de la época de la independencia, vemos que hacer la independencia fue muy difícil porque muy poca gente sentía que se podía hacer algo tan nuevo y tan distinto. La mayoría de la gente seguía todavía pegada al sistema español. Después de la batalla de Rancagua, cuando se cae la Patria Vieja y los realistas retoman el control de Chile, las tropas del ejército de Osorio entraron en Santiago y se venían abajo los balcones porque estaba todo lleno de banderas españolas. En cambio, después de la batalla de Chacabuco, cuando entran los patriotas, no había banderas, no había fiesta, había miedo, no se sabía qué iba a pasar, porque todavía no estaba construido el sentido de una nación, de una república, de un país independiente. Entonces, había que construirlo. ¿Y cómo se va a construir? Bueno, con las celebraciones del 18. Y las celebraciones del 18, que tienen ese objetivo político de construir una comunidad nueva, independiente, el papel del vino es fundamental, con las tinajas, con las botijas, con el parrón, con la música. Ahí se va construyendo la identidad nacional. Y, ¿no es cierto?, de las chinganas vamos a ir pasando a las fondas, que las fondas van a ser
espacios transitorios de celebración de la fiesta, muchas veces al aire libre, puede ser en una plaza o en una calle, va a ser regulado por el Estado, el encargado va a ser el municipio, que va a autorizar ventas de alimentos, bebidas, vinos, chichas, va a ser un espacio donde se llama de nuevo al arte, viene la guitarra, viene la danza, la cueca, es un encuentro social y se hace para celebrar la patria y la fiesta del 18. Entonces, así se construyó el país y así estos vinos ayudaron a levantar un país independiente en el concierto internacional. Y la ley de vinos de enero de 1968 establece en su artículo 150 la regulación del funcionamiento de las fondas para estas fiestas. Entonces, bueno, si nosotros vamos estudiando la evolución de estas fondas, vamos a ir viendo cómo de la tinaja vamos a ir pasando a la pipa, cómo el chuico comienza a ganar espacio, la bandera y la guitarra también van a tener lugar en estas representaciones. Es muy interesante cómo los artistas fueron representando estos elementos, ¿no? Si nosotros vemos la evolución de las representaciones gráficas de las chinganas y las fondas, vamos a ver cómo evidentemente ha ocupado un lugar muy central en la cultura nacional. Y bueno, el chuico, otro elemento cultural muy importante. Qué bonito sería que en nuestros restaurantes, en los bodegones, volvamos a poner el chuico junto con la tinaja y la pipa en un lugar central, ¿no? Chuico viene del mapudungún, que quería decir botijuela o tirajita pequeña. Luego fue evolucionando, pero ya desde la década de 1930 en adelante se consolida como una especie de damajuana de vidrio revestida con los mimbres de chimbarongo para alargar su vida útil. Entonces, es un envase retornable. Fíjense, el chuico dialoga muy bien con los valores actuales del cuidado del medio ambiente, porque era un envase retornable. Entonces, fíjense, las construcciones culturales y patrimoniales tienen esta posibilidad de trascender en el tiempo. En determinado momento los tetras van a desaparecer porque son contaminantes, es realmente una contaminación innecesaria, y el chuico va a volver porque justamente está pensado de una manera mucho más universal, ¿no? Y es interesante ver cómo los artistas fueron representando el chuico, las pipas, en sus expresiones artísticas, ¿no? Qué bonito, hay toda una prosopopeya, una personificación del chuico y la pipa, que se los presenta bailando. Entonces, el chuico, digamos, es interesante porque fue un envase emblemático. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta la década de los años 60. Y esto tenemos que poder comunicarlo, ¿no? Solo el 7% del vino chileno se embotellaba y se vendía en esas condiciones. El 93% del vino hasta los años 60 se vendía suelto. Entonces no había posibilidad de que las grandes marcas controlaran los sistemas de distribución y comercialización, que sus marcas dominaran el mercado. No sucedía. Porque como el vino se vendía suelto, lo que mandaba no era la marca que yo puedo imponer con una gran campaña de marketing multimillonaria, impongo una marca. No ocurrió eso. Lo que ocurrió fue que la gente iba a comprar el vino con el chuico, con la garrafa o la dama juana, y el tabernero se lo vendía. ¿Y cuál era el criterio para elegir? Bueno,
es que el tabernero tenía que saber elegir a qué viticultor de confianza comprarle el vino. Porque la confianza no estaba dada por la marca y el envase sellado, sino por el vínculo personal del tabernero con el viticultor. Pero bueno, se ve que hubo una presión muy grande de la industria, que así no le servía el negocio, y de los sanitaristas, y esa doble presión se hizo sentir, doblegó al gobierno nacional y el Congreso aprobó la ley de vinos del año 68, en la cual prohibió la venta de vino suelto. Iba a haber 3 años de transición y se iba a poner en marcha en el año 71, y a partir de ahí las marcas avanzan y llegamos a la situación de hoy, que era su objetivo, que era desmontar esa democratización del vino y lograr el oligopolio y el control que tienen hoy. Acá tenemos esta ley que generó las condiciones para que ellos pudieran dominar la industria. Bueno, el vino en la fiesta. Resulta que se hizo una reunión internacional para estudiar las fiestas en todo el mundo. Y llegó una profesora especialista en el estudio del griego, de la cultura de los antiguos griegos, y ella explicó que los griegos valoraban la fiesta y que para ellos una vida sin fiestas es como un largo camino sin posadas. Pero esto no lo dijeron unos marginales borrachos, digamos, underground. Lo dicen los griegos, que es la civilización que generó el cambio universal de la manera de pensar, pasando de la superstición a la ciencia, de la ignorancia y la oscuridad al pensamiento racional moderno. Esos griegos, donde está en ese mundo Aristóteles, Sócrates, Platón, ellos se dieron cuenta que para el ser humano es indispensable el espacio de fiesta y celebración. Entonces, y acá es donde el vino adquiere un papel central, y nosotros vamos a ver a lo largo de los años y la historia de Chile cómo esto ha sido constantemente representado. Entonces acá tenemos representación de la revista política satírica Topace, que representa al presidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda, a quien ellos apodaban cariñosamente Don Tinto porque tenía una viña. Y muchas veces aparecía representado con el chuico como un símbolo de su arraigo al territorio. En la imagen de la derecha aparece otra imagen donde está el presidente Carlos Ibáñez del Campo en un cuadro, en una escena de celebración, de música, guitarra, y el chuico abajo. Y también esto ha sido valorado por la izquierda, por la derecha. Acá tenemos la representación del presidente de Chile, Jorge Alessandris, en una celebración de cueca con el chuico de telón de fondo, él está bailando, y a la izquierda el futuro presidente Salvador Allende también con el chuico y su lema, que él quería hacer una revolución con vino y empanada. O sea, esto era transversal a las distintas fuerzas políticas porque estaba en el corazón de la cultura del país. Entonces, ¿qué pasa con los vinos y viñas patrimoniales? Bueno, vamos a ahora sí focalizarnos específicamente en este punto. Ya no quiero extenderme mucho. Nosotros tenemos una corriente principal de viñas patrimoniales
Y tenemos paralelamente lo que podemos decir los viñedos heroicos del desierto norte. Estos son los dos grupos. Dentro de los vinos famosos podríamos ubicar el asoleado y el pipeño dentro de la corriente principal, y en los del norte el pajarete, tamarugal, pintatán y codpa, todo eso viene de los viñedos heroicos del norte. Bueno, ¿cómo es la corriente principal? Los viñedos patrimoniales de Chile tienen su corriente principal representada en una región que se denomina el Secano Costero Sur. Esto se extiende desde el límite norte, el río Mataquito, y al sur, el Biobío. Por el este, el límite es el Valle Central, y por el oeste es la Cordillera de la Costa. Ese es el Secano Costero Sur. Y ahí están la corriente principal de las viñas patrimoniales de Chile. Se caracterizan por tener un régimen hídrico de secano, no de riego como la viña industrial. El sistema de conducción es en cabeza, no es en espaldero como la industria. Y sus variedades son País, Moscatel de Alejandría y Torontel, a diferencia de la industria que prioriza las variedades francesas. Y los productos representativos son el asoleado, el pipeño y el chacolí. Bien, en el norte tenemos algunas diferencias. En el norte es imposible el secano, la viña requiere riego, y ese riego viene de orígenes indígenas. Entonces, en la región de Coquimbo, Atacama y en el norte grande vamos a tener las viñas heroicas del norte, donde se requiere el riego. Vamos a tener una agricultura muy sufrida, o sea, el pajarete evidentemente es una agricultura heroica, son propiedades muy pequeñitas que tienen que trabajar muy intensivamente en situaciones tremendamente adversas, y el pajarete, ustedes saben que es el vino escogido más antiguo de América, está documentado en la aduana de La Serena desde 1790, y luego fue reconocido por ley. Mario Astudillo descubrió que ya en los años 30 ya empezaron a hacer las primeras leyes de denominación de origen para el asoleado y el pajarete, y esto, bueno, se ha ido consolidando en el tiempo, pero sin alcanzar un desarrollo comercial. O sea, la industria no se interesó por el pajarete, ni por el asoleado, ni por el pipeño, sino que se focalizó en grandes volúmenes de vino con cepas francesas. Bien, entonces, conclusión, tenemos los viños patrimoniales nos impulsan a mirar el territorio como un organismo vivo y como un cuerpo articulado, donde cada parte es importante. Esto no es un enclave de un señor rico, de mucho capital, que coloca una viña aislada de su territorio, de su paisaje, de su comunidad. No. Los vinos patrimoniales son los que tienen sentido de comunidad, forman parte de una trama sociocultural y se van generando encadenamientos productivos. Tiene que ver con el orgullo campesino y con el sentido profundo de cada producto. Muchas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias a usted por su, por su maravillosa presentación. Creo que quedan muchas preguntas dando vuelta, por supuesto, así que los invitamos a que puedan hacernos las preguntas un poco para ir interiorizando y seguir profundizando en los temas que el profesor ahora acaba de enunciar. Por mientras Cristi está viendo las preguntas, me gustaría partir, si me lo permiten, con una pregunta mía que creo que es interesante y que yo lo he escuchado en alguna oportunidad, profesor, y que me gustaría que usted nos pudiera explicar esta importancia que tiene la configuración del
del tipo de bodegas que se hacían con un tinte colonial, ¿cierto? Con un tinte de corriente español. Esa importancia de esta bodega, cómo se configuran estos patios, en estos corredores, ¿verdad? A diferencia de cómo la arquitectura fue cambiando también la configuración de la ciudad por una corriente también francesa. Yo lo he escuchado a usted que tiene una interpretación muy, muy importante, no solamente por un tema de elaboración de vino, sino que también hay una configuración de interacción social, una configuración distinta. Me gustaría, por favor, profesor, que nos pudiera explicar esa diferenciación entre las dos corrientes arquitectónicas y cómo van cambiando también el paisaje de la ciudad o de los asentamientos humanos. Bueno, el primer punto es que nosotros estamos formateados con una cultura que rinde culto al modelo industrial y al uso de materiales comerciales como cementos, ladrillos y acero y vidrio. Y estamos educados en el desprecio de la construcción tradicional. Necesitamos de a poco abrir la mente y empezar a entender la profundidad y la sabiduría que había en esa construcción tradicional de tierra cruda. Y para esto voy a dar solamente un ejemplo. Resulta que el Banco Mundial financió unos proyectos para construir hospitales en el norte de África. Y ellos exigieron que tenían que hacerlo de ladrillos. La gente local se opuso, pero finalmente, como el que tenía la plata era el Banco Mundial, se hizo de ladrillos. Cuando lo terminaron de hacer, trataron de ponernos en marcha, pero al poco tiempo fracasó. ¿Por qué? Porque el calor adentro era insoportable y para refrigerarlo había que consumir una cantidad de aire acondicionado que demandaba un volumen de energía que era muy caro y no lo tenían. Fracasó el proyecto. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de confort térmico el ladrillo. En cambio, la tierra cruda sí. La tierra cruda en estas construcciones con adobes o con tapiales tenían muros muy anchos, de más o menos 60 centímetros de espesor. Entonces, durante el día, el sol comenzaba a pegar en la pared, iba penetrando el calor muy lentamente y no llegaba a traspasar el muro, con lo cual el interior de la casa se mantenía fresco durante el día. Y en la noche, ese calor del sol quedaba retenido en ese muro y funcionaba como una batería. Entonces, en el frío de la noche, el muro irradiaba el calorcito y mantenía temperado el interior de la habitación. Entonces, la sabiduría indígena e hispano-criolla se interesó mucho en utilizar la tierra cruda como material de construcción. Y la viticultura tradicional usaba esta técnica tanto para la vivienda de la familia viticultora como para criar y conservar los vinos. Incluso muchas veces se hacían casas de 2 plantas. Arriba estaban los dormitorios de la familia y abajo estaban guardadas las tinajas del vino. O sea, el viticultor le ofrecía a los vinos la misma calidad y el mismo confort térmico que a sus hijos. Esto era pasión, esto era amor, no era un negocio, era su amor. Entonces, estas bodegas donde estaban las tinajas y estaban las pipas, estaban cuidadas con mimo, con pasión. Lamentablemente, después viene el paradigma francés, la cultura del desprecio por la tradición hispano-criolla, entonces había que tirar abajo la tierra cruda porque era símbolo del atraso y construir edificios de ladrillos con cemento y vidrio de escaso confort térmico, salvo con el costo altísimo del aire acondicionado, pero se fue perdiendo eso. Perdimos el patio colonial, que el patio con sus corredores también ayuda al confort térmico. Ese patio interior donde tenemos
agua de una fuente de piedra de Pelequén, donde tenemos jazmines, lavandas, plantas frutales y un parrón. Eso genera un microclima muy bien adaptado a las zonas áridas del centro de Chile, donde hace mucho calor. Imagínense en Talca, yo viví en Talca, hacía un 40 grados de calor en verano. En vez de eso, lamentablemente vino toda esta corriente externa que nos quisieron imponer el paradigma francés. Entonces tiramos abajo todos los patios internos, tiramos abajo los parrones y pusimos las grandes alfombras de pasto verde que se adaptan muy bien para el Palacio de Versalles, donde llueve todos los días y hace frío, pero son pésimos y son ridículos en zona árida con 40 grados de calor en verano. Pero bueno, caímos en la ciutiquería. Nos hicimos ciúticos, reconozcámoslo. ¿Quién es el ciútico? El ciútico es el que pretende ser algo distinto de lo que realmente es. Entonces, todas esas viñas que ustedes ven rodeadas de grandes jardines de pasto verde en zona árida, como en el centro de Chile, están diseñadas por ciúticos. Tenemos una industria ciútica. A mí me da vergüenza cuando voy a alguna de estas grandes viñas llevando extranjeros a hacer el tour y viene el guía y empieza a hablar. Este es un jardín francés, este es un jardín inglés. Flaco, estamos en una zona árida. ¿Qué jardín inglés, francés con la forma de pasto verde? Trata de disimularlo un poco. Está bien, has tenido jefes que son ciúticos, que son pobrecitos, culturalmente unos brutos, pero bueno, en fin, está haciendo el ridículo. Un inglés o un francés vienen acá, ven eso y se matan de risa. No te lo van a decir por una cuestión, digamos, de cortesía, pero estás haciendo el ridículo. Lo que ellos admiran es la sabiduría de ese campesino que tiene el patio con corredores preparado para zona árida. Entonces, este es el juego que de a poquito los estudios nos permiten comprender cuáles son las fortalezas y dónde está esa sabiduría de nuestra gente del campo que a veces hemos despreciado, ¿no? De todas maneras. Profesor, otra consulta que yo creo que, bueno, acá hay algunas, Cristi está anotando, yo le voy a dar el pase, voy a hacer esta última pregunta, le voy a dar el pase a Cristi, que ella está canalizando todas las preguntas del chat, así que los invitamos a que las puedan hacer. Con relación, profe, a todo estos relatos que usted nos dice acerca de cómo estos vinos, de cierta forma, y un poco por ahí va el nombre de la charla, cómo estos vinos también están muy insertos dentro de los territorios, dentro de ciertos lugares, ¿verdad? Dentro de ciertos espacios que son verdaderos bastiones del lugar y de la cultura, del terroir, como quizá podríamos decirlo. ¿Cómo esto hoy día se vuelven en sí mismo un producto o una configuración que permita en este nuevo mundo, en este nuevo escenario de COVID, cómo estos productos son o no una oportunidad para poder avanzar en cuanto a desarrollo, avanzar en cuanto a, a nuevas posibilidades de turismo incluso? ¿Cómo usted lo ve eso, profe? ¿Cree usted que es una oportunidad? ¿Cree usted cuál es el escenario según usted de aquí en más? Bueno, el asunto es que tenemos que empezar a tomarnos en serio el patrimonio y la identidad como herramienta de desarrollo del turismo rural. Sería lindo entrar en el mundo de Oktoberfest. Para los que no saben, Oktoberfest es una fiesta de la cerveza que se hace en Múnich todos los años. Convoca a 6 millones de visitantes, se venden digamos, el chop de cerveza de 1 litro a unos 14 euros, recauda más o menos 100 millones de euros solamente con la venta de la cerveza. ¿Y cómo está la puesta en escena? ¿Cómo es eso? Toda la cerveza que se vende es local. No se puede vender cerveza de ninguna marca norteamericana, holandés, no, son de ahí, de los productores de ahí. ¿Cómo van vestidas
las personas que sirven la cerveza con la vestimenta tradicional, el tiendo. ¿Cómo son los rituales? No contratan ni a Luis Miguel, ni a Américo, ni a ningún artista industrial. Ellos hacen rituales tradicionales de clavar el grifo en el barril, el desfile de los cerveceros tradicionales. Hay una serie de acciones y rituales propios de ese lugar. Ahí hay una pista. La segunda pista. Voy a contar un par de anécdotas que me ocurrieron para que noten la diferencia. Estuve en Madrid, fui a comer, pedí un plato de comida y una copa de vino. Entonces el garzón me dice, bueno, ¿qué vino quiere? ¿Ribera o Rioja? O sea, ¿usted quiere un vino de la denominación de origen Ribera del Duero o de la denominación de origen Rioja? Muy bien. Fui a Chillán. Se hizo un seminario del tema del vino, fuimos allá a comer, restaurante, el más elegante de Chillán, pedimos la carta. Y después de la carta tuve que llamar al garzón. Y dije, señor, mire, yo vine acá a degustar los famosos vinos de Litata. Pero resulta que usted me trae una carta que es exactamente igual a la carta que me ofrecen en un restaurante en Santiago, donde están las marcas tradicionales de siempre. No, dice, es que tuvimos que hacer una remodelación del restaurante, cambiar las sillas, las lámparas, las mesas, los manteles. Entonces la viña nos pagó esa reparación a cambio de tener la carta de vinos. Ah, muy bien. Veo que las viñas grandes se activan para asegurar el control de las cadenas de distribución. Pero yo le quiero preguntar algo. Si yo entiendo que ese es el negocio del dueño del restaurante, pero si yo quiero degustar los famosos vinos de Litata, deme un consejo. ¿A dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir a Kuala Lumpur, a Quito, a Río de Janeiro? ¿A dónde voy? Porque si no lo puedo degustar acá en Chillán. Bueno, me pasó lo mismo, pero al revés en Colonia. En Colonia, en Alemania, están las famosas cervecerías y ahí se sirve la cerveza típica local que es la Kölsch, que tiene como archirrival la cerveza Alt que se hace en Düsseldorf. Entonces, cuando uno va a la cervecería, llega el Kövitz, que es un garzón especializado en cerveza que tiene una vestimenta típica que viene de la Edad Media y que ama su cerveza local, que es la Kölsch. Entonces éramos un grupo de amigos y todos fuimos pidiendo una Kölsch y no faltó el abriboca que pidió una Alt. El garzón, yo le vi la cara, el tipo se empezó a demudar, empezó a cambiar de color, la rabia le empezó a subir, se empezó a poner rojo, verde, amarillo, naranja, violeta. Imagínense, un tipo, un alemán así, una especie de un pilar de rugby, un tipo de 200 kilos enorme. Yo dije, este tipo lo va a sembrar de un combo a mi amigo. ¿Por qué? Porque ese sommelier tiene una conciencia de que él es un embajador cultural de su territorio, de que su territorio depende de que él venda la cerveza local. Él tiene que vender la cerveza Kölsch porque eso le da de comer al campesino, al trabajador, al empleado. No puede estar vendiendo por una marca comercial para favorecer a 2 o 3 gerentes generales que embolsiquen un mejor bono a fin de año. Él trabaja para un territorio, él es un embajador cultural de su producto local. Entonces él vende su cerveza, el pan de masa madre que hace una señora de ahí,
vende el queso artesanal hecho por un maestro quesero del lugar, y no las marcas. Eso hace que Europa sea desarrollado. Está bien, tiene Mercedes-Benz, también tiene Mercedes-Benz. Pero un país desarrollado tiene Mercedes-Benz y a la vez tiene todos estos encadenamientos productivos con la puesta en valor del patrimonio, con la puesta en valor de los productos locales y con sommelier y garzones que se sienten embajadores culturales de su territorio. Perfecto. Bueno, hay un buen ánimo para nosotros, ¿no? Un buen tirón de orejas, creo yo, para varios. Cristi, te doy el pase un Sí, poco para que continúes con las preguntas. sí, profesor. Bueno, como yo tenía pensado, tenemos varias preguntas interesantes. Aquí hay una con la que quisiera comenzar y es de Catita Molina. Dice, tras las reuniones del Cabildo del Vino durante el estallido social en 2019, ¿ha considerado presentarse como constituyente o alguien más para plantear al vino chileno como ente patrimonial y cultural chileno? Bueno, sería muy bueno poder reactivar los cabildos del vino y promover estas ideas y lograr que se lleven a la práctica y ayuden a construir un Chile más inclusivo, más justo. Eso es un tema que habrá que ir construyendo en forma conjunta entre todos la gente entusiasta, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Renata Moretti también nos hace una pregunta. ¿Cuál cree usted sea el camino para que el mercado interno vuelva a valorar estos productos con sentido patrimonial? ¿Cómo ve usted el futuro de estas producciones? Bueno, creo que este es el futuro, o sea, para que Chile tenga sentido apoyar a su industria emblemática, tiene que lograr romper este oligopolio, porque eso no genera desarrollo. Entonces, Chile ha logrado ser el cuarto exportador mundial de vinos, tener el vino como una industria emblemática, tener 140.000 hectáreas de viña, o sea, tiene muchos logros, pero lo que tiene que hacer ahora es abrirlo y democratizarlo para que puedan participar muchos más actores. Entonces hay que convencer a los políticos de todos los partidos que esto hay que cambiarlo y hay que revertir la pérdida patrimonial con la puesta en valor de esto en el sistema educativo. Eh, yo fui convocado a escribir las pruebas de la PSU para las pruebas de historia. Entonces yo proponía preguntas referidas a estos temas, sobre el pipeño, sobre el chacolí, sobre el pajarete, sobre la gastronomía, pero siempre me decían, no, profe, usted no puede proponer esa pregunta. ¿Pero por qué? Porque eso no se enseña en la escuela. ¿Cómo no se enseña en la escuela? No, no se enseña. Pero entonces, ¿qué se enseña? Que puros hechos militares, batallas, nombres de generales, ¿hasta cuándo vamos a seguir con eso? Y no empezamos a visibilizar a los grandes héroes reales, que son los viticultores, que todo este mundo campesino, el aporte que nos hizo. Queremos incorporar a los mapuches a los palos, en lugar de incorporarlo en el corazón, que sean parte del orgullo del país por todos los aportes que hicieron. Entonces, fíjense qué bonito sería tener una educación más inclusiva, donde toda esta gente tenga un lugar y nos empecemos a reconocer. Entonces, estos son los elementos que ojalá que en el nuevo Chile se puedan tener en cuenta, ¿no? Sí, hay otra pregunta que me pareció interesante que viene desde Luis Andes Limarí y dice, ¿cómo vincular a las comunidades agrícolas del norte, chico, con una producción que retome lo campesino, lo social, lo patrimonial del vino, con base en lo ancestral? Bueno, obviamente el norte chico tiene un potencial muy interesante porque tiene unos paisajes culturales muy atractivos, tiene la tradición de los arrieros muy bien desarrollada. Entonces ahí también hay que hacer una estrategia de desarrollo
en alianza con los restaurantes, con los sommeliers, con la educación. Hay que lograr que el público advierta el valor que tienen los productos, los vinos naturales y patrimoniales. Esto tenemos que construirlo entre todos, es un desafío grande, entonces hay que moverse, lograr que se articulen mesas público-privadas para poder poner en marcha esto, porque claro, tampoco le podemos pedir al sommelier que haga resuelva todo el problema si el ciudadano no está con una educación que le permita apreciar el producto patrimonial. Entonces, es un trabajo grande que requiere muchos actores, ¿no? Y una visión estratégica de largo plazo. En este Yo sé sentido, que, perdón, termine nomás, termine. Hay en marcha un grupo que se está activando en la región de Coquimbo para poner en marcha la cultura del vino, justamente con la valoración del patrimonio, con una ruta del vino articulándose con Santiago del Estero. Eso está, y esto se va a poner en marcha en un seminario. A ver, te voy a dar ahora el 25 de noviembre a las 9:30 de la mañana va a arrancar eso, donde justamente se van a tratar de discutir esto para el Norte Chico. Así que cualquier cosa después me mandan un correo electrónico y le paso los datos para articularse, porque ahí se está armando justamente esto y puede ser interesante. Sí, Carolina Jiménez nos está también preguntando por qué en Chile no se ha tramitado o no se ha intentado inscribir estas prácticas tradicionales y productos únicos como patrimonio cultural inmaterial, tal como lo hicieron mexicanos, por ejemplo, con el tequila, y Jalisco como patrimonio de la humanidad. Bueno, efectivamente tenemos que hacer eso. Yo creo que hay que levantar la vista hacia la UNESCO. La UNESCO ha reconocido 11 viñedos como patrimonio de la humanidad. Uno está en Palestina, todos los demás están en Europa. Y yo creo que Chile tiene que ponerse urgente a trabajar para lograr que la UNESCO reconozca estos viñedos como patrimonio de la humanidad. Estuvo acá en Chile el presidente de la Organización Internacional de la Vid y el Vino en el año 2000, y él, al recorrer el secano interior sur, dijo que al ver, ¿no es cierto?, esas viñas con cepa en cabeza, al ver todos esos paisajes, dijo, esto sí tiene que ser reconocido por la UNESCO como viñedo patrimonio de la humanidad, hay que postular, hay que crear un instituto del vino. Pero él lo dijo, pasaron 20 años y los dirigentes que lo escuchaban no lo entendieron, porque eran actores del mundo del vino con el paradigma francés. No entendían que podía tener valor ese viñedo en cabeza de uva país. Entonces pasó. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es retomar la enseñanza de esos sabios, profundizarlo y hacer el movimiento político. Tenemos que convencer al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se haga la postulación a la UNESCO, antes que eso desaparezca, porque si no viene avanzando la frontera de la industria forestal y se van arrancando las cepas país, nos quedamos sin nada. Entonces tenemos que movernos rápido en eso. Aquí me llama la atención una pregunta de Rafael Merced. Dice, ¿cómo podría lograr impulsar un proyecto patrimonial en la ciudad de Los Andes, donde muchas personas producían su propia chicha, entre ellos el abuelo de Rafael, dice acá, y que competían para ver cuál era el mejor dentro de las poblaciones? Claro. Claro, entonces ahí se daba perfectamente eso de el viticultor que hace el producto por amor al territorio, porque eso le da un lugar dentro de la comunidad, porque él llegaba a la fiesta con los vinos, con la chicha, entonces efectivamente eso tiene un valor enorme, ¿no? Entonces, bueno, los Andes
tiene una cultura ancestral tremendamente valiosa. Como no ha llegado tanto la industria, se ha mantenido bastante intacto el patrimonio ancestral, la construcción en tierra cruda. Tiene una tradición viva de los arrieros, que son los verdaderos constructores del Cono Sur. Sé que no viene a tema, pero se acaba de terminar una investigación que demuestra que los arrieros formaron el servicio secreto que garantizó el éxito del ejército de los Andes, más que los genios militares. Esto obviamente nos va a crear todo un cataclismo, ¿no? Porque hay figuras consagradas que sienten que acá se les va a cuestionar el monopolio del mérito, pero fueron los arrieros los que confundieron a Marcó del Pont, llenándolo de noticias falsas y lo llevaron a dividir sus tropas. Y en la batalla de Chacabuco, queridos amigos, el ejército de los Andes llegó con el 100% de sus efectivos y las tropas realistas fueron con 1/3 de sus fuerzas. Entonces, la superioridad militar de los patriotas en la batalla de Chacabuco establece que esa batalla se ganó antes de disparar un tiro. No la ganaron los militares, la ganaron los arrieros que armaron la red de inteligencia que confundió a Marcó del Pont. Ellos son los héroes. Tendríamos que tener el monumento de un arriero en la Plaza Italia, queridos amigos. Ellos son los que construyeron silenciosamente. Y eso es transversal, eso es inclusivo, ¿verdad? Y los Andes era el gran lugar donde estaban los arrieros. Entonces acá hay toda una cultura maravillosa que visibilizar, historias hermosas para contar. Le podríamos contar la historia de los arrieros espías del servicio secreto, una cosa apasionante que hasta ahora no se ha conocido, pero eso es lo lindo para ofrecerle algo al turista. Entonces el turista que vaya a los Andes, le podemos convidar una chicha, un vino, y le vamos contando estas historias maravillosas de los arrieros que cruzaban la cordillera, subían a 4.000 metros de altura, con 6 grados bajo cero, para vender los productos típicos, y ellos condujeron al ejército libertador. Bueno, perdónenme si me desvío del tema, pero esto se los quiero contar porque es demasiado espectacular y lo acabamos de descubrir. En las películas, en las imágenes, nos muestran al ejército libertador con soldados gallardos que vienen en sus caballos cruzando la cordillera. Muchachos, todo eso es cuento, porque por recomendación de los arrieros, no vinieron a caballo, vinieron en mulas, dejando los caballos frescos para poder entrar en batalla, en el combate, en la batalla de Chacabuco, ¿verdad? Pero esos soldados no sabían andar en mula, se caían de las mulas. Está la carta de Manuel Freire a San Martín diciéndole: flaco, se me están cayendo todos los soldados, se caen, se quiebran, se rompen las armas, porque las mulas es muy difícil de manejar. Y entonces, ¿cómo hicieron para cruzar la cordillera? Gracias a quién pudieron manejar bien esas mulas, quiénes eran los que sabían de mulas. Los arrieros, principalmente los arrieros de los Andes. Gracias a ellos pudieron cruzar 5.000 personas. Cuando llegaron acá, encontraron a un pequeño ejército y lo despedazaron, y gracias a eso se construyó la independencia de Chile. Servicio secreto, espionaje, dominio de la cordillera, conocimiento de las rutas, manejo de las mulas. Todo eso es la historia secreta. Perfecto. Hecha de abajo para arriba por estos actores que iban y venían. Y eso, y otra cosa, el vino. A 6 grados bajo cero, esos soldados se morían. Se murieron 300 soldados congelados en ese viaje. Pero bueno, por recomendación de los arrieros, se les daba una botella de vino por día de uva país. Lo que yo les pido es que cuando ustedes les sirvan a alguien una copa de uva país, traten de ayudarle a entender lo que eso implica. Que se pongan en los zapatos de un soldado que cruza la cordillera, 6 bajo cero, muerto de miedo, al otro
va a llegar al otro lado a una batalla donde lo pueden matar. Las manos están temblando, mitad por frío, mitad por miedo, pero se va a calentar con ese vino de uva país. Uva país, por otro lado, que casi ha desaparecido del mundo. Argentina tenía 43.000 hectáreas de uva país, las arrancó y tiene con suerte 300. Tiene un poquito Perú, un poquito España, tendrá unas 50, habrá otras 50 en México, no sé si habrá alguna en Australia, y Chile tiene 12.000 hectáreas de uva país. O sea, uva país hoy por hoy es Chile. ¿Por qué Chile? Porque los tecnócratas del paradigma francés recomendaron arrancar la uva país, casi todos arrancaron la uva país. En Argentina, como estúpido, hemos arrancado toda la uva país. Casi no hay. Gracias a los campesinos, siguió habiendo uva país en Chile, porque ellos desconfiaron instintivamente del mandato de los tecnócratas y siguieron cultivando la uva país. Eso es patrimonio. Uva país era la que cultivaba Bernardo Higgins en su estancia a Las Carreras, cerca de Los Ángeles, que es la que heredó de su papá el virrey. Él la cultivaba, él era viticultor, él cuando hablaba con San Martín brindaban con uva país. San Martín también era viticultor y cultivaba uva país. Entonces, esto es nuestro vino patrimonial por excelencia, el vino de uva país. Entonces, el drama es que nosotros lamentablemente tenemos una industria del marketing elaborada por tipos que son de la industria del marketing, no son de la cultura del vino. Entonces, la industria del marketing dice, bueno, ahora vamos a hacer un icono con colores naranjas y violetas, porque eso es la moda que impone no sé qué modisto en Nueva York y en Francia. Entonces hacen campañas de moda, pero no de abajo para arriba. Imagínense lo que harían los franceses si Napoleón hubiera hecho vinos. ¿Qué serían los vinos de Napoleón? Los que él cultivó, su manera de cultivar el vino. Nosotros ahora sabemos que O'Higgins hacía vino, uva país, y hacía vino asoleado. Y cuando estuvo en el exilio en Perú, sufría enormemente por no tener vino asoleado y le pedía a los amigos que le llevaran los vinos favoritos de él. Eso, los franceses hubieran hecho un marketing extraordinario, hubieran hecho películas, series para Netflix, todo el mundo sabría Napoleón viticultor y todo el mundo le gustaría beber los vinos de Napoleón. Acá, lamentablemente, hacemos marketing pagándole a el Manchester United una sponsorización, poniendo unos iconos en el Tour de France, una cosa un poco rara, y no contar con orgullo lo que se ha construido y la identidad de nuestros vinos, ¿no? Profesor, aquí Daniel Díaz también nos pregunta cómo debemos llamar a los vinos que mantienen una tradición. Patrimoniales, aún no son considerados como patrimonio, ancestrales, los indígenas no hacían vino, centenarios, ¿cómo cree usted que debiéramos mencionarlo? Bueno, a ver, evidentemente los indígenas no podían hacer vino porque no había vitis vinífera en América antes de la llegada de los españoles. La vitis vinífera llega a América en el segundo viaje de Colón en 1493 y ahí se va a ir propagando en México, luego a Perú y de Perú a Chile. Entonces, al poco tiempo los indígenas cuando lo conocieron lo valoraron mucho el vino. Y hay documentos, digamos, de mediados del siglo XVI, de cronistas españoles que cuentan cómo los pueblos indígenas ya realmente se dieron cuenta que era una bebida muy, muy buena, porque va muy bien con la comida. Bueno, hay que construir colectivamente cómo vamos a llamarlos, ¿no? Es algo que está en proceso. Por lo pronto, nosotros tenemos viñedos patrimoniales,
que yo creo que tenemos argumentos para sostener que tenemos una corriente principal de viñedos patrimoniales en el secano interior sur y que se caracteriza por estas tres normas, ¿verdad? Régimen hídrico de secano, sistema de cultivo en cabeza y variedades tradicionales, país, moscatel de Alejandría y torontel. Esa es como la corriente principal. A eso se le puede agregar algo más. Por ejemplo, ¿qué pasa con Cariñán? Bueno, hay que ver, ¿no es cierto?, en qué medida se puede también ampliar un poquito para abarcar el Cariñán. Eso hay que verlo. Y además de esa corriente principal, vienen las corrientes de los vinos heroicos del norte, que también hay que reconocer como viñedos patrimoniales, pero hay que ver cuáles, porque en el norte también hay viñedos industriales, ¿no? Entonces, esto es algo que los especialistas, hay que hacer en fin, ¿no?, un gran consenso de especialistas para identificar efectivamente cuáles son los viñedos patrimoniales en sus distintas dimensiones, con ese corazón que es la propuesta nuestra de viñedos patrimoniales de corriente principal, que son los que les dije. Y después de los vinos, hay un piso de vinos patrimoniales, que son estos que tienen larga tradición, que son el pajarete, el asoleado, el pipeño, el chacolí, pero eso es una base. Después hay que construir un consenso, bueno, además de esos, ¿qué otros también pueden ser considerados patrimoniales? ¿Qué pasa con lo que hace Viño? ¿Pueden ser considerados patrimoniales? ¿Cuáles? ¿En qué condiciones? Lo que la UNESCO establece como uno de los elementos de la legitimidad para reconocer un producto como patrimonial es la antigüedad, que tenga por lo menos 50 años de trayectoria. Entonces, todos los vinos que yo les he mencionado tienen larga trayectoria, igual que la chicha, ¿no? Pero, bueno, los de Vigno, los del Cariñán son más nuevos, hay que estudiar más profundidad y poco a poco se irá armando un canon de cuáles son nuestros vinos patrimoniales. Esto es parte de la tarea que tenemos pendiente, ¿no? Perfecto. Bueno, profesor, sin duda que hemos tenido una clase realmente, como lo dice su nombre, una clase magistral, ¿no es verdad? Por mi parte, creo representar a muchos acá, de quedarnos con muchas ganas de seguir conversando con usted, pero yo en lo personal quisiera preguntarle y tratar de representar a todos. Quizás nos dio algunos tips por ahí, pero me gustaría preguntarle acerca de sus recomendaciones, un mensaje para nosotros en particular como sommeliers, que para mí, más que sommelier, yo me considero una embajadora, una potencial embajadora de un país a través del vino. Si usted nos pudiese acotar de alguna manera en un mensaje para todos, algunos consejos, sugerencias para nosotros en relación a lo que habló hoy día. Bueno, efectivamente, el sommelier es el embajador cultural de su territorio. Esto es su función específica y él es como la cara visible de toda una cultura que hay detrás. Detrás del sommelier, como todo embajador, representa algo más que sí mismo. Entonces, un embajador representa a un país. Un embajador sabe que cuando él habla, no es su opinión personal, sino que detrás de él hay mujeres, varones, jóvenes, ancianos, trabajadores, obreros, campesinos. Bueno, el sommelier tiene ese papel, ¿no? Detrás del sommelier están los campesinos, están los maestros queseros, los charcuteros, están los viticultores. Hay toda una cadena muy larga que depende de él, de que él haga bien su trabajo y abra esos canales para que esos productos de la tierra lleguen.
y es clave para cualquier plan de desarrollo turístico. Sin los sommeliers no tenemos manera de comunicar lo que significan estos productos. Entonces necesitamos que se tome muy en serio su papel, que tenga paciencia para informarse permanentemente, tiene que ser muy curioso, tiene que ser como los que les gusta el fútbol, el 9 de área, tipo que tiene instinto, que está ahí siempre merodeando, a ver, generando peligro solamente por su presencia, ¿no? Entonces tiene que ver cómo sorprender, tiene que renovarse permanentemente, encontrar otras variables de ataque, a veces será pared corta dentro del área, a veces será el contraataque, bueno, tendrá que ver distintas formas, pero siempre sorprender, siempre renovarse y tener clara conciencia de su papel fundamental en la construcción de un país que sea mucho más inclusivo, ¿no? Perfecto. Y bien, por mi parte yo ya quisiera ir despidiéndome y profesor y a todos ustedes, amigos, amigas, agradecerles por esta oportunidad. La verdad que para mí es más que nada un honor, y agradecerle, por cierto, profesor, por esta charla de hoy día, que de verdad muy, muy interesante, muy enriquecedora para todos nosotros. Mario, a ustedes, Son Pro Chile, también muchas gracias, y te doy el pase para que tú continúes con lo que viene. Perfecto, muchas gracias, Cristi, muchas gracias, por supuesto, al profesor Pablo Lacoste por su tiempo, por estar acá, dedicarnos yo sé que su agenda siempre es muy ocupada, profe, pero de verdad se lo agradecemos de todo corazón. Para todos creo que ha sido un bálsamo escucharlo, ha sido el hecho de poder entender este tipo de cosas desde otra mirada, desde la mirada de la historia. Creo que su aporte en sí, más allá de esta charla, por supuesto, su aporte en todos estos temas ha sido increíble. Yo lo recomiendo a todos, chicos, que si puedan comprar sus libros del profe, de verdad que son maravillosos. Y siempre es un aporte, siempre el profe intenta ir un poco más allá y sobre todo tocar estos temas que antes no se tocaban. Y el profe sí abierto ha podido puntualizar ciertos conceptos que hoy día no ha querido compartir. Así que de verdad, profesor, se lo agradezco mucho. No sé si le gustaría, a lo mejor, antes de cerrar, decir algunas palabras referente a la audiencia también. No sé si lo está viendo, los chicos ahí están todos conectados. Profe, no sé si... Sí, yo les agradezco mucho, titánico, la tarea de los organizadores, se han esmerado, han dedicado muchísimo tiempo, mucho amor, mucha pasión. Ojalá que puedan seguir trabajando en esto y agradecerle a toda la audiencia, porque esto es una oportunidad única para nosotros de poder compartir el trabajo del archivo. A veces uno está metido ahí horas y horas y horas y horas y horas y dice, pucha, qué hermoso esto, y no, ¿cómo hago para contárselo al mundo? Bueno, gracias a ustedes hoy hemos podido compartir estas cosas tan hermosas que, bueno, se van a ir publicando gradualmente en los próximos años, pero bueno, yo creo que hoy hemos hecho un poco un sueño de compartir ideas, de conversar, de estar más cerca. Así que muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias, profe, muchas gracias a todos, chicos, a todos los colegas, ¿cierto? Colegas de acá, de Chile, viticultores, gente que se pudo conectar hoy día. Y por supuesto, muchas gracias al profesor por su tiempo nuevamente. Esperamos que hayan disfrutado de esta cuarta sesión. Los invitamos a participar de las 4 siguientes que nos quedan. Próxima semana volaremos, nos vamos de Chile, volaremos hasta Europa. Nos encontraremos con, por supuesto, uno de los terroirs más importantes del mundo en elaboración de vino. Siempre nosotros es bueno, como sommelier, estar un poco, conocer de todas las dimensiones. Precisamente iremos hasta la Toscana. Nuestro invitado para hablarnos de primera fuente acerca de Brunello de Montalcino, los super toscanos, su patrimonio, será nada más y nada menos que el conde Francesco Maronesi Insano. La familia Maronesi Insano tiene una tradición de más de 500 años elaborando vinos en la Toscana, y nuestro invitado actualmente está a cargo de mantener el legado familiar. Un hermoso viaje, por supuesto, a la bella Italia de la mano de un productor,
una sesión llena de historias, recuerdos y por supuesto vivencias. Como es tradición, abriremos los micrófonos para que todos los que quieran despedirse puedan hacerlo de manera libre y por supuesto respetuosamente de nuestro invitado, el profesor. Muchas gracias a todos, muchas gracias Cristi por tu apoyo, gracias Juan Pablo, gracias a Humberto, por supuesto, y todos los que quieran despedirse pueden activar sus micrófonos. Gracias chicos, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Maravillosa charla. Gracias. Bueno, Increíble. Muchas gracias. niños, gracias. Gracias.